en Cristo Jesús, sean bienvenidos una vez más a su canal Chispita de Oración. Hoy tendremos un tema de mucha importancia para nuestra vida. ¿Quieres conocer a Dios? Pues quédate para que escuches quién es Dios, qué quiere Dios para nosotros. En nuestro tema del día de hoy, ¿quieres conocer a Dios? Vas a conocer a ese Dios que tantos te han hablado de Él, pero que realmente no conoces nada de Él. A lo mejor sí has tenido alguna experiencia con Dios, pero hoy te quiero recordar quién es Dios. Y eso lo vamos a escuchar en este tema. Vamos a iniciar con saber que Dios nos ama. ¿Y por qué Dios nos ama? Y eso nos lo dice Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios nos ama y nos ama mucho. Él envía a su único Hijo al mundo para que el mundo se salve, pero solo nos pide que nosotros creamos en Jesucristo nuestro Señor, para así poder obtener esa vida eterna que Jesús nos los ha prometido y nos lo recuerda Primera de Juan capítulo 2:25, esa promesa de Jesús. Pues esta es la promesa que Él mismo os hizo, la vida eterna. Y nos podemos preguntar, ¿qué es la vida eterna? ¿En qué consiste la vida eterna? En el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3, nos los dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. En eso consiste la vida eterna, en que tú y yo nos esforcemos por conocer al único Dios verdadero, al Dios que nos ama, y a Jesucristo, el enviado del Padre, el Hijo unigénito de Dios, que envía al mundo para la salvación de la humanidad. Pero tristemente a veces perdemos esa oportunidad de tener la vida eterna en presencia de Dios, esa vida eterna que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros, y solo por una razón: por nuestros pecados. Porque nosotros somos pecadores, que a causa del primer pecado de nuestros primeros padres, nosotros hemos sido herederos de ese pecado. Y en Romanos 3:23 nos menciona: todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Al cometer ese pecado, nos han privado de ese gran privilegio de tener la vida eterna. Y recordemos que el pecado tiene consecuencia, tiene un pago. Y Romanos 6:23 nos los menciona: el salario del pecado es la muerte. Pero no nos pongamos tristes. Tenemos una buena noticia, porque recordemos que Dios nos ama. En Romanos 5:8 nos dice: así que la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros pecadores, murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Dios nos ama, porque Dios no ama al pecado, sino ama al pecador. Porque a Dios le importa tu vida y mi vida, porque Dios siempre quiere la salvación para nosotros. El pecado es algo que nosotros podemos rechazar, porque ha venido Cristo a morir en la cruz por esos pecados. Él ha saldado esa deuda que teníamos con Dios. Y eso San Pablo nos los dice en 1 Corintios capítulo 15, 3, 4. En primer lugar, os transmití lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y eso significa que nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios que lo único que desea es que tú vivas en la presencia de Dios. Un Dios que nos dice: puedes morir al pecado, pero tienes que resucitar a una vida nueva. Deja atrás el pecado.
Deja todo lo que te hace que no puedas obtener esa vida eterna que Dios te ofrece. Y al final podremos lograr lo que tanto anhela Dios en nuestra vida, nuestra salvación, la vida eterna. Por eso en Romanos 6:22 nos dice: pero ahora, libres ya del pecado y esclavos de Dios, darán frutos de santidad, cuyo fin es la vida eterna. Ahora ya no siendo esclavos del pecado, sino esclavos de Dios, en el que yo como María Santísima puedo decir: yo soy la esclava de Dios, que se haga en mí según su palabra, que se haga en mí según lo que Dios quiere que se haga en mi vida. Ya dejo atrás el pecado y empiezo a luchar por agradar a Dios y poder ganarme la vida eterna, porque ese es el fin del hombre. Ese es el plan de Dios con el hombre, que obtenga la vida eterna. Y Jesús hoy te dice: yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Que el único camino que podemos tomar para poder llegar a esa vida eterna es el mismo Jesús. Porque Jesús te dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Por eso hoy, mi hermano, has conocido a un Dios infinitamente grande, un Dios que nos ama inmensamente. ¿Quieres conocer a Dios? Pues respóndele tú a Dios. Respóndele desde el fondo de tu alma y decir: sí, Señor, te quiero conocer, quiero tenerte en mi vida, que me alejes del pecado, que me ayudes a creer en Jesucristo, mi Señor, en mi Salvador, por el cual nosotros podemos lograr esa vida eterna, esa vida que tú nos ofreces para poder lograr nuestra salvación. Así sea. Porque en eso consiste la vida eterna, en que nosotros conozcamos al único Dios verdadero y a nuestro Señor Jesucristo. Pues no nos queda más que decir: sí, quiero conocer a Dios. Quiero conocer a ese Dios que me ama tanto y que lo ha dado todo por mí. Gracias, mis hermanos, una vez más por estar acompañándome en este video. Solo les recuerdo suscribirse a este canal, denle like al video y puedan compartirlo con los demás. Gracias, que Dios me los bendiga y nos vemos en otro video.